Buenos días, mis estimados hermanos, por la gracia de Dios estamos despiertos un nuevo día. Agradezcamos al Señor. Padre, le damos gracias por la vida, por su cuidado y su amor, y en esta hora queremos rogarle que su Espíritu guarde a su iglesia, sustente a su pueblo. Sea usted providente con aquellos que están más necesitados, Señor. Su gracia siga sustentando a su pueblo. Guarda a nuestros hermanos que se van a laborar todos los días, a sus negocios, a sus trabajos, a los hospitales. A nuestra hermana Aide Vázquez, nuestras hermanas Hernández, enfermeras, por también la hija de nuestra hermana Oli, que es enfermera. Señor, también que usted sea con ella, con los que en esta hora, Señor, están luchando con su salud porque se han contagiado. Rogamos por el pastor Bernabé Bautista, por el pastor Leopoldo. Rogamos, Señor, por nuestros hermanos que están en nuestra iglesia. Si alguno se encuentra enfermo, susténtelo y sánelo, Padre. Que su misericordia se manifieste en sanidad y en amor. Para nuestra hermana Karina, ahí en el hospital. Para nuestros hermanos en sus hogares, nuestro hermano Abdías García, nuestro hermano Antonio Hernández, nuestra hermana Carmela Valdés, nuestro hermano Asael Rayón. Rogamos por nuestro hermano Sergio Robles. Rogamos, Señor, por nuestro hermano Mario Ruiz. Rogamos por Juan, por Alicia. Rogamos, Señor, que tenga usted misericordia, tenga usted compasión de nuestros hermanos. Extienda su mano de sanidad sobre ellos, fortalézcalos en su cuerpo y en su fe. Sea con nuestra hermana Alma Rivera y cada uno de los que están saliendo, Señor, y trabajan donde hay lugares de mayor riesgo. Protéjalos y afírmeles en una fe inquebrantable. Sigue restaurando la salud de nuestro hermano Héctor Medina. Gracias, Padre, porque usted es bueno y misericordioso y podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Y también siga sustentando a mis hermanos que están pasando por este duelo. Sane sus corazones, fortalézcalos y ayúdelos a seguir adelante. Su gracia sea, Señor, sobre toda su iglesia, lo rogamos, Padre, y nos ayude a comprender cada día su voluntad, pues lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, hoy vamos a seguir hablando sobre el fruto del Espíritu y vamos a hablar sobre la paciencia. La palabra griega para paciencia es macrotimia. Es una palabra que no tiene que ver tanto con las cosas o acontecimientos, sino con las personas. Juan Crisóstomo de Antioquía, que llegó a ser patriarca de Constantinopla, uno de los grandes teólogos orientales, expresó lo siguiente acerca de la paciencia. Decía que es la gracia de la persona que, pudiendo vengarse, no se vengaba, sino que era lenta para la ira. Lo que más esclarece el sentido de esta palabra es que es la que se usa corrientemente en el Nuevo Testamento acerca de la actitud de Dios para con nosotros como los seres humanos. Veamos qué dice Romanos 2:4. Dice la Escritura: ¿O ignoráis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Y Romanos 9:22 también dice la Escritura: ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Primera de Timoteo 1:16 también. Quiero leer con ustedes esta porción de la Escritura para darnos cuenta cómo el Nuevo Testamento nos plantea el concepto de la paciencia
en relación más bien al carácter de nuestro Dios, en relación con los seres humanos. Dice la Escritura, 1 Timoteo 1:16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Aquí esta palabra clemencia se refiere justamente a esa paciencia de Dios para con los hombres. Y 1 de Pedro 3:20 también quiero leer. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Aquí estamos hablando otra vez de la paciencia de Dios, ya que se manifiesta desde los días de Noé. En el tiempo que Pedro escribe su carta, dice, no es que Dios no venga pronto, sino que Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto lo podemos encontrar también en la segunda carta del apóstol San Pedro, cuando habla en el capítulo 3 acerca del día del Señor. Dice en 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la paciencia como fruto del Espíritu es algo que es característico en primer lugar en el corazón de nuestro Dios, en su carácter, en la relación que Él guarda para con los hombres. Mis hermanos, si Dios fuese una persona como nosotros, ya hace mucho que habría borrado el mundo. Pero Él tiene esa paciencia que soporta todas nuestras maldades y no nos deja por imposibles. Realmente esto es algo magnífico para nuestra fe, para nuestra esperanza, porque nuestro Dios no nos paga conforme a nuestra maldad, sino que Él es paciente y nunca nos abandona, nunca nos deja como perdidos, sino que siempre su gracia se extiende sobre nosotros y nuestro Señor nunca desiste de buscar nuestro corazón. ¿Qué debe suceder con esta paciencia como fruto del Espíritu en la vida del creyente? Bueno, en nuestras relaciones con nuestros semejantes debemos reproducir esa actitud amable, doliente, perdonadora y paciente de Dios para con nosotros. Cuando nosotros miramos 1 Juan 1:9, encontramos que dice allí que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esa fidelidad, esa justicia de Dios es lo que revela su carácter paciente para con nosotros. Así nosotros debemos también tener esa misma actitud de nuestro Dios para con las personas. Yo reconozco, mis hermanos, que muchas veces me ha hecho falta paciencia en algunos momentos de mi vida y en el trato con mi esposa o con mis hijos. A veces nos estresan las cosas cotidianas de la vida, algunas responsabilidades, se nos juntan algunos problemas, situaciones que enfrentar. Eso nos estresa y no somos pacientes para con nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres o nuestros hermanos. Tenemos que aprender que así como Dios es paciente con nosotros, debemos serlos con las personas que nos rodean. Así estaremos reflejando el carácter de nuestro Dios como fruto de su Espíritu Divino en el creyente. Ya hablamos de la llenura del Espíritu y esa llenura traerá también un fruto del Espíritu, que en este caso estamos hablando ya de la paciencia. Hablamos del amor, del gozo y hablamos de la paz. Hoy estamos hablando de esa paciencia, aprender a ser pacientes con los demás como Dios lo es, no tomando ningún tipo de ventaja ni de venganza, aun cuando pudiéramos hacerlo. Eso sería la evidencia del fruto del Espíritu llamado paciencia en la vida del creyente. La paciencia mantiene a un hombre o a una mujer erguido, como decían en mi tierra también, el viento me hace, a mí me hace el viento lo que a Juárez. En realidad, el creyente se mantiene firme, se mantiene
con su cara mirando al frente, siempre con esperanza, porque esa paciencia lo sostiene y, como dijimos, es un fruto del Espíritu, donde nosotros, a pesar de todo lo que suceda, a pesar de todo lo que puedan hacer los otros, mantenemos una actitud amable, perdonadora y paciente para con los demás. También esta paciencia cambia las duras pruebas en gloria, porque capacita al cristiano para ver la meta más allá del dolor. O sea, esta paciencia nos hace mirar hacia adelante. No nos quedamos atorados en la prueba, en el dolor, en la tristeza, sino que miramos el resultado. Sabemos que esto es temporal, que va a pasar, y perseveramos sabiendo que al final habrá una respuesta. Esta paciencia es lo que permite entonces al creyente ver la gloria de Dios. De esta manera, el creyente enfrenta la dilación sin depresión, la opresión sin represalias y el sufrimiento sin ceder. Esta virtud la ha aprendido de Dios, quien es paciente con él, y también sabemos que Dios no nos toma en cuenta en nuestra debilidad, fracaso y pecado, sino que Él es con paciencia y misericordia nos está sustentando. Entonces, esto debe de ser algo que el creyente esté constantemente manifestando en su vida como fruto de la paciencia. Quiero cerrar la reflexión de hoy leyendo Colosenses 1:11. Dice la Escritura: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Mis hermanos, tener una relación personal con nuestro Dios en la persona del Espíritu Divino nos dará como fruto una paciencia que nos permitirá estar fortalecidos y mirar hacia la meta, sustentarnos, no tomando ocasión para vengarnos, para lastimar a nadie, sino reflejando esa paciencia que Dios nos tiene a nosotros en el trato que nosotros tengamos con las personas que nos rodean. Entonces seremos de gran bendición. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que este tema que hemos tratado ayude a que cada uno pueda ser lleno del Espíritu, y este fruto del Espíritu, paciencia, pueda reflejarse en el trato que tenemos con los demás. Nunca olvide la paciencia de Dios, nunca olvide la misericordia de Dios, y así tratemos a los demás. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Primeramente Dios, mañana continuamos con nuestras reflexiones.